El apetito por el cobre ha impulsado las inversiones en el sector minero en nuestro país, lo que ha sido tomado como una señal de recuperación económica. Sin embargo, varias son las preocupaciones de la industria, desde los pequeños hasta los grandes productores. Vamos a conversar más al respecto. Estamos justamente con el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, a quien saludamos aquí en el programa. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Encantado. Antes que vayamos a los distintos temas, tanto por conversar, la relevancia para Sonami del mes de agosto. ¿Y qué significa también? Más allá de conmemorar lo que es la industria, es a quienes componen la industria. Y eso es lo bonito también de esto. Sí, es un mes que está dedicado enteramente a la minería. Nosotros hablamos del mes de la minería y lo centramos en el 10 de agosto, que es el día de San Lorenzo, ¿no es cierto?, que es el patrono de los mineros. Hay una devoción muy especial entre los mineros por este santo que los cuida. Hay imágenes de él en las asociaciones mineras, en algunas minas. Claro. Y por lo tanto nosotros tratamos de trasladar nuestra actividad un poco acercándonos a los verdaderos protagonistas de esta industria, que son los mineros. Entonces, el 10 de agosto vamos a ir a Combarbalá y a estar con pequeños, medianos y también grandes mineros de la zona de ahí de Coquimbo. Vamos a destacar a algunos de ellos con los premios San Lorenzo y tenemos a principios de agosto la Semana de la Mediana Minería. Tenemos una serie de seminarios que vamos a clausurar el 9 de agosto, justo el día antes de San Lorenzo, con un panel muy interesante donde nos van a acompañar invitados relacionados con la actividad. El presidente de la Comisión Minera del Senado nos ha confirmado su asistencia. En fin, tratamos de poner el tema y de conversar con visión de futuro acerca de la minería. Y el 29 tenemos nuestra cena anual, que es nuestro evento más importante, en donde tratamos de convocar y regalonear un poco a toda la gente que participa en este ecosistema. Así que, sí. Y entre medio hay muchas reuniones, está muy entretenido el mes. Está bien variopinto, bien variado, sí. y son también instancias donde se hablan de los temas de la industria y déjame entrar un poquito a eso, desde la mirada que tienen como Sonami. Yo lo mencionaba en la introducción, la proyección que se tiene sobre demanda internacional de cobre, litio también. Estamos ante una reactivación de la industria. Algunos hablan de una reactivación, de una recuperación. Eso da a entender de que hay una industria que estaba bastante alicaída, con varios problemas, desde los costos, desde las leyes, desde la dificultad para nuevos proyectos. Ahora, poniendo como ejemplo en lo último, este megaproyecto del Abra de Freeport-McMoRan, ¿se van viendo luces de una reactivación? ¿Estamos ante eso? Sí, algunos han dicho el nuevo boom del cobre. Eso. ¿Ah? Pero yo creo que, y lo comentábamos en otra entrevista, no creo que la industria haya estado nunca dormida. Claro. Yo creo que a mí me dicen recuperación, reactivación es porque estábamos mal, punto uno. Sí, pero la verdad es que empiezan a salir cosas que ya se estaban preparando de antes. Tuvimos la inauguración de Quebrada Blanca, ¿no es cierto? Un proyecto súper interesante. Ahora hay anuncios, ahora ojo, anuncios como el del Abra son anuncios a 10 años plazo, o sea, hay una decisión todavía que tomar final respecto de la inversión que tiene que tomar el dueño del proyecto y que la tiene que tomar con todos los antecedentes. Lo que hay ahora es un anuncio de avanzar en el proyecto y tener los antecedentes hasta un nivel de factibilidad que le permita tomar la decisión dependiendo de un montón de variables, ¿no? Entre ellas el costo del financiamiento, etcétera. Ahora, ¿pero son optimistas de que se concrete dentro de esa lógica? Nosotros sí, y la verdad es que la demanda de cobre, especialmente, que se viene en los próximos años, hacen aconsejable hacer todos los proyectos que se puedan hacer. Y incluso más, ojalá fomentemos exploración para que en este lapso en donde conocemos un número de proyectos determinado pudiéramos incluso incrementarlo. Es difícil, es cierto. Se dice que ya los grandes proyectos no van a venir, pero tenemos un par de proyectos greenfield muy interesantes. Está Vizcachita en la zona central, está Santo Domingo en el norte, está el mismo Dominga, digamos, que espera su oportunidad. Yo creo que tenemos cómo ir haciendo frente a esa demanda. Y lo demás es ir privilegiando algunos trabajos preparatorios que se tienen que continuar haciendo. Nuestra principal aprensión es que estos son proyectos de tan largo plazo que hay que empezar ahora con las exploraciones, hay que empezar ahora con los primeros pasos porque son
proyectos que demoran 10, 15, 20 años. ¿Y qué puede detener esto? ¿O qué lo está deteniendo, digamos? Hoy día hay dificultades de orden normativo. Porque noto, perdón, Jorge, Sí. noto optimismo en tus palabras, pero optimismo bien cauto, digamos. O sea, obligados por las circunstancias, pero Ya. a mí nos ha tocado visitar. Estuvimos en Exponor, en la región de Antofagasta. La semana pasada estuvimos en un seminario muy interesante sobre minería emergente en Atacama. Recorrimos algunas asociaciones mineras y lo que yo veo ahí, veo un vigor, veo un interés, veo proyectos. Se pusieron 2 proyectos de mediana minería de más de 200 millones de dólares en esa misma ocasión, que son proyectos que partieron hace 10 años. O sea, de alguna manera hay una vitalidad ahí que hay que cuidar. Y nosotros vemos de que, además de esa vitalidad por proyectos nuevos, hay dentro de las mismas empresas oportunidades de crecimiento y qué sé yo. Por eso hemos propuesto algunas medidas que son medidas mucho más de corto plazo, ya no de 10 años, sino que tomándonos un poco con esto que mencionó el mismo presidente de la República en ENADE, ¿no es cierto?, de poder contar con 1 millón de toneladas de cobre fino adicionales de producción. Sí. De aquí al término de su mandato, alguien diría, oye, eso es una locura, es imposible. Bueno, si nos ponemos a trabajar en una de esas, lo hacemos, digamos, y podemos aumentar en un 20% las producciones actuales haciendo algunas cosas, pero eso exige de alguna manera ponernos de acuerdo en que queremos hacer cosas. Yo soy optimista en ese sentido, veo una vitalidad que de alguna manera es un poco subterránea Ya. y que se manifiesta a través de estos anuncios de repente, pero de los anuncios Del dicho al hecho, digamos. al concretar los proyectos es un trabajo arduo, grande y que debemos empezar a hacer desde ahora. En lo inmediato, ¿en qué es necesario ponerse de acuerdo? Yo creo que lo que hay que ponerse de acuerdo hoy día es en lo que decía al principio, que tenemos que hacer todos los proyectos que podamos hacer. Es muy distinto cuando uno afronta la permisología, digamos que es una palabra que ya está un poco manía, pero sigue estando presente, digamos, como un fantasma ahí, ¿no es cierto? Cuando uno afronta un proyecto, una mejora operacional o algo y tiene que pasar una serie interminable de permisos, de alguna manera eso desincentiva. Yo creo que en la medida en que nos pongamos de acuerdo que toda la minería posible se va a hacer en Chile, podemos tener un sistema que acompañe eso, a un Estado que acompañe eso, a funcionarios que ayuden a que los proyectos funcionen, que es muy distinto a decir aquí pasan los proyectos que cumplan X condiciones. Claro. Lo que yo creo es que todos los proyectos pueden cumplir condiciones, podemos tener innovación, desarrollo para acompañar los proyectos con un carácter verde, como se le dice ahora, que los hace de alguna manera sustentables. Pero Y en la eso hay que práctica, perdón desarrollarlo. Jorge, ¿en la práctica se ha avanzado en eso? Sabemos que con el tema de los permisos, con la reformulación del sistema de la institucionalidad medioambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental, por ejemplo, esos son proyectos de ley que están actualmente en el Congreso. ¿Avanza eso? ¿Está medio trabado? ¿Cuál es la conversación? Avanza y nosotros celebramos, la verdad, hay que celebrar que este gobierno está haciendo un esfuerzo serio y consistente en hacer esas mejoras. Eso es lo primero. Lo segundo, en los ámbitos que lo ha hecho, ¿no es cierto? ¿No estaban muy confiados al principio del gobierno ustedes como Sonami? Y la CPC también, o sea, podemos ampliar. Pero mire, la verdad es que Digo que hay un cambio y que es positivo eso. partimos con la amenaza de una constitución que prohibía la minería, ¿no es cierto? Entonces, si nos acordamos de eso, pero ya dimos vuelta a la página, ¿con qué me quedo yo ahora? Me quedo con lo que ha sido la labor del actual ministerio. Me quedo con las manifestaciones y discursos que ha hecho el propio presidente, que ha estado acompañando inauguraciones de proyectos importantes para la minería y que ha recalcado de que la minería es importante, y no solo a la gran minería, a todos los niveles. Yo me quedo con eso y lo que yo creo que hay que hacer ahora es llevar eso a la práctica y concretarlo. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosas vamos a hacer. Esos proyectos de ley tienen un sentido mucho más de largo plazo. En lo inmediato yo creo que hay que, de alguna manera, crear condiciones que permitan salvar un poco la dificultad que tenemos actualmente en esa tramitación y darle espacio a algunos proyectos o algunas continuidades, algunas extensiones de vía útil de algunos proyectos para que podamos asegurar por lo menos el corto y mediano plazo a la espera de que esa normativa fructifique a futuro.
Jorge, dentro de ese optimismo hay desafíos, pero también hay divergencias, lo voy a poner de esa manera. Y una de ellas, que lo ha expresado públicamente Sonami, lo ha expresado públicamente Jorge Riesco en este caso, es la eventual venta del 10% que posee Enami en Quebrada Blanca a Codelco. Expliquemos por qué la Sonami no ve con buenos ojos esta posible transacción, digamos. Bueno, lo primero, reconocer que la Enami tiene una situación que es difícil desde el punto de vista financiero, tiene un endeudamiento enorme de corto plazo, tiene déficit de caja y eso está afectando el funcionamiento. A pesar de que se diga que no, ya tenemos mineros con dificultades para poder vender sus productos, obtener las liquidaciones, los pagos. Situación que haría muy lógica que Enami se despojara de activos en este caso. Cuando una empresa tiene dificultades financieras, obviamente que lo que hace es decir, bueno, ¿con qué puedo afrontar esas dificultades? Pero lo que hace antes una empresa racional o un dueño de empresa racional es que lo primero que se pregunta es qué es lo que voy a hacer si logro solucionar eso. ¿Cómo puedo salir de esto y seguir funcionando, ¿no es cierto? Yo creo que hasta ahora esa respuesta no la hemos tenido. Ya. Nosotros no sabemos exactamente cómo queremos que Enami siga cumpliendo un rol que entiendo yo que todos estamos de acuerdo en que tiene que cumplir en función de la pequeña y mediana minería al menos. El fomento. ¿No es cierto? Hemos tenido acá conversaciones con Iván Mina, si no ha cambiado esa mirada. Claro, pero el fomento no es solo el fomento a seca, asistencialista, como dicen algunos, sino que en el fondo, para lo que nació Enami, es para insertarse en la cadena de valor de la minería. Y se insertó en la cadena de valor de manera tal de poder completarla para permitir que pequeños y medianos productores llegaran con sus productos hacia los mercados internacionales. ¿Cómo se cumple ese rol de comprar minerales en el caso de los pequeños mineros o ayudar, ¿no es cierto?, a los medianos mineros a su industrialización o a agregarle valor a sus productos? Es una función que no ha cambiado, que está ahí, está en el alma de la Enami, pero la forma de cumplirla se ha ido desdibujando en el tiempo. Y peor que todo, además, se ha ido desdibujando el apoyo y el sostenimiento que tiene que dar el Estado a esta empresa que nació para eso. Claro. Y ahí es donde la enajenación anunciada, porque es un trascendido, nosotros actuamos en base al trascendido, no teníamos información oficial al respecto, pero además por un precio que es inferior a lo que uno podría esperar de ese activo. Uno de los activos más importantes y además capaz de generar flujo en el futuro, se junta con esta situación y uno dice, bueno, ¿qué tanta intención hay de apoyar, de seguir apoyando esta labor? Para nosotros el análisis debería haber sido exactamente al revés. Veamos qué vamos a hacer, veamos qué Enami que queremos, cómo lo podemos hacer. De ahí vamos a saber con qué vamos a hacer esa labor, si necesitamos qué plantas, cuáles no, qué activos, y de eso veamos cómo lo financiamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros hemos querido provocar ese análisis y de todas maneras llamar la atención al hecho de que no es primera vez que se plantean ventas de activos para salvar situaciones financieras. En el pasado se convenció a Enami, a la opinión pública y a los parlamentarios que aprobaron una ley para eso, de que era necesario traspasar ventanas a Codelco, y lo que pasó es que traspasamos un importante activo que hoy día está paralizado y en desmantelación. Claro. Hubo una opción para adquirir el 49% de Disputada de Las Condes, ¿no es cierto?, que al final fue traspasada en 175 millones de dólares a Codelco, que ojalá no hubiera pagado nada, porque los entretelones de la negociación de la época decían que no quería pagar nada, para hacerse de un activo que le ha significado a Codelco, según palabras de ellos mismos, ¿no es cierto?, 3.700, 4.000 millones de dólares. ¿Se imagina usted lo que sería Enami con un activo que le genere 4.000 millones de dólares? Hoy día no estaríamos hablando de estos problemas y estaríamos haciendo 3 fundiciones iguales a la que se acaba de paralizar en febrero y que estamos viendo cómo la reemplazamos. Jorge Riesco, presidente de Sonami, se nos termina el tiempo, pero agradecerle nuevamente que nos haya acompañado, Jorge. Siempre un gusto. Muchas gracias, siempre a disposición. Hasta luego. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.